y Medios al Aire es mercadotecnia, empresas, publicidad, medios de comunicación, invitados, marcas, sociedad, consumidores, clientes, innovación, espacio de expresión, ideas, experiencias, estrategias, empresarios, emociones, posicionamiento, comercialización, diversión, habilidades, detrás de conocer día a día la labor de nuestros invitados. Marcas y Medios al Aire, segunda temporada en TV. Conduce Ariadne Salomón. Este programa surge para que diversas marcas, empresas y medios de comunicación compartan con nosotros sus promociones y estrategias que usaron para llegar a posicionarse en donde se encuentran. ¿De qué trata el programa? De invitar a diferentes representantes para que nos expongan cómo se está llevando a cabo sus estrategias mercadológicas, publicitarias y de comercialización. Una sección muy importante es el conocer detrás de, el día a día, la labor de cada uno de los invitados. Para escuchar programas pasados, YouTube, Marcas y Medios al Aire, Facebook, Marcas y Medios al Aire, o visita página de la Universidad de la Comunicación. Hola, bienvenidos al programa Marcas y Medios al Aire. Me da muchísimo gusto saludarlos como siempre. Mi nombre es Ariadne Salomón y nos encontramos en nuestra sede en la Universidad de la Comunicación, ubicada en la calle Zacatecas 120, Colonia Roma. Quiero saludar al coconductor del programa, él es Fernando Zurutuza. Fernando, ¿cómo estás? Hola Ari, muy bien. Muy contentos porque tenemos un tema muy interesante el día de hoy. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar en Marcas y Medios al Aire. Pues les presentamos a nuestra invitada el día de hoy. Ella es Jacaranda Correa. Jacaranda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Corriendo por estos tropiezos con la tecnología, justo de lo que vamos a hablar hoy, pero muchas gracias por invitarme, ¿eh? Gracias, muy contenta. Jacaranda, y formar parte de la universidad, porque de alguna manera pues ya tengo aquí algunos años también dando clases en la universidad. Que nos vas a platicar es la coordinadora de la maestría, ¿no? En cine documental. Cine documental. En un ratito vamos a platicar de eso para que están al pendiente, perdón. Jacaranda, antes de empezar la entrevista, de platicarle a la gente toda tu trayectoria profesional, sí, me encantaría conocer más de ti, ¿no? ¿Quién es Jacaranda? ¿Qué hace los fines de semana? ¿Qué hobbies tiene? ¿Qué hago los fines de semana? Bueno, pues mira, ¿Cómo te relajas? ¿Cómo me relajo? Leyendo. Me gusta leer mucho. De hecho, yo he aprendido, muchas de las cosas que he aprendido han sido leyendo. Mi vínculo con la literatura, con el ensayo, con la filosofía es muy cercana. ¿Qué más hago? Me gusta mucho tener un contacto continuo con mi cuerpo, entonces eso me lleva de pronto a echar unas caminatas por los bosques, ir al parque, hacer yoga, nadar, ¿no? Entonces tengo este contacto, este gusto con mi cuerpo y de sentirme bien, ¿no? Saludable. Tengo una mascota con la que caminamos mucho también. ¿Qué más hago? Me gusta cocinar también. Esa es una de las cosas que más adoro y los fines de semana es algo que intento hacer, ¿no? Hacer alguna vez alguna comida para algunos. Ya los voy a invitar, pero van a ver que hasta eso no me queda mal y cocino para poquitas personas y para muchas personas porque es un gran placer. Para mí, creo que las verdaderas revoluciones se gestan en las cocinas, o ya me dirán si sí o no, pero creo que es algo que me apasiona muchísimo. Oye, ahorita que dices la palabra pasión, a eso iba. Me encantaría saber qué es lo que más te apasiona, qué es lo que te mueve, qué es lo que te llama la atención, qué es lo que te, no sé, da energía. Pues mira, a mí me da energía de pronto que una idea que tienes en la cabeza pueda aterrizarse primero al papel y luego cuando logras leerla y dices, wow, o sea, esto salió de mi cabeza, lo aterrizas y a partir de ahí empiezas a construir. Yo tengo varios años, no solamente, digamos que llevando al papel mis propias ideas, sino gestionando los recursos y produciéndolos, algo que es muy agotador, la verdad. Pero a mí me emociona, me entusiasma y me apasiona cuando justamente esa idea llega a concretarse y a partir de ahí empieza un camino y sobre todo cuando logras con eso mover algo en el otro, en la gente que lo ve, que lo escucha, yo creo que es
no sé, es una cosa muy importante, ¿no? Me pasó justamente cuando hice mi ópera prima, mi documental Morir de Pie. Yo nunca me imaginé, hasta que fue la primera presentación, antes de ir al Festival de Cine en Guadalajara, la mostramos en el auditorio de la antigua Facultad de Medicina, que está ahí en la Plaza Santo Domingo, y cuando terminó la película, la proyección, había unas 100 personas, era la primera vez que la proyectábamos, y de pronto, pum, todo el mundo de pie, y así con un aplauso, que yo dije, ¿qué es esto, no? Y entonces todo lo que se gestó ahí, los comentarios, polémica alrededor de esa película, de la historia, fue algo que me sorprendió y que por supuesto te da un alimento muy importante, porque mover los sentimientos de la gente y las emociones es algo que es fascinante y al mismo tiempo implica una gran responsabilidad, ¿no? Oye, Jacaranda, ¿cómo te diste cuenta de esa pasión? O sea, ¿cuándo inició esa pasión por el plasmar tus ideas en un papel? Yo creo que tiene mucho tiempo. O sea, yo vengo del periodismo. Muchos años he trabajado en el periodismo audiovisual, en televisión. En Canal 22 tuve 3 programas de investigación periodística, yo los conducía, yo era la coordinadora editorial, y todo lo que puedes imaginar para crear, para concebir un programa, y lo que tienes que armar, porque es un gran rompecabezas, y luego cómo tienes que ir hilando y tejiendo para compartir esas ideas a los reporteros, al propio jefe de información, al productor, es algo que te lleva a estar en constante, ¿cómo decirlo?, pues reavivando tu necesidad de, primero, tu capacidad de escritura y tu capacidad de aterrizaje, y de poder transmitir, ¿no?, esa idea. Y entonces, ya desde que conducía los programas, muchos años fui reportera, y entonces a mí me fascinaba, porque soy muy observadora y camino por la calle, todo el tiempo estoy en comunicación con mucha gente. Entonces, cada vez que yo veía algo, decía, aquí hay una historia, ¿no? O sea, esto puede ser susceptible de contarse, de encontrar una magia que hay que transmitirla, compartirla con la gente. Entonces, en ese momento ya empezaba a platicar con la gente, y luego, pum, empiezas a aterrizar, a escribirlo y a darte cuenta. Y ya cuando empiezas a hablar con el camarógrafo y luego con el editor, y que empieza eso a tomar forma, y cuando lo ves a pantalla dices, qué maravilla, ¿no? Ya después no sabes qué va a pasar, porque ese viaje, pues solamente el público, ¿no? O sea, quien te ve o quien te escucha, pues entonces él ya decidirá qué camino le da a cada una de las cosas que hiciste, ¿no? Oye, perdóname, se me va a ir, perdóname, Fer. Es que aprovechando, Jacaranda, eso que comentas de tu trayectoria, de tu experiencia en el Canal 22 como directora y conductora, sí, de estos programas, destacados programas de investigación periodística, como lo mencionaste, quiero aprovechar tenerte aquí, ¿no? Y que me digas cuál es la clave, ¿no?, para que la gente haga clic contigo. ¿Cuánto tiempo estuviste de conductora? Pues mucho tiempo. Tuve muchas secciones primero. O sea, yo empecé como reportera, y debo decir que por ahí mi escuelita fue Televisa, trabajando como reportera. Cuando llegué a Canal 22, sin duda fue un espacio, mi gran laboratorio personal, y donde tuve la posibilidad realmente de experimentar conmigo mismo, con lo que quería hacer, con los formatos, en fin. Y yo creo que el gran secreto, primero, no es querer decir, quiero ser la gran conductora, quiero salir con el gran vestido, quiero salir acá megaproducida, sino estar consciente de tu propia espontaneidad, de confiar en una cierta naturalidad, y sobre todo en lo que vas a transmitir, porque pienso que una gran cosa, y ese fue uno de los momentos más hermosos que yo viví como periodista en programas de televisión, era la conexión que tenía con la gente, porque, por lo que me decían, tenía que ver en la manera en cómo abordaba los temas, ¿no? Okay. Y para tener cómo abordarlos, por supuesto, se necesita tener un pensamiento crítico, ¿no? O sea, no solamente es decir, pues voy a improvisar. O sea, sí es importante la improvisación, pero sobre todo es importante prepararte, ¿no? Prepararte para el momento de que vas a hacer un programa, por supuesto, pero esa preparación es continua, o sea, es diario, ¿no? Como decía Kapuczynski, o sea, cuando
tú eres un periodista, un escritor, tu oficina está abierta 24 horas. Y entonces tú tienes que estar leyendo, y no como una obligación, sino porque es una pasión, ¿no? O sea, vas a ver una exposición, lees un libro, simplemente te paras en el parque, observas a la gente, vas a una comida con mundos diferentes además, porque creo que lo más importante es tener como digo yo siempre, conectarse y desconectarse de tu pequeño mundito, ¿no? O sea, que si eres cineasta o que si eres periodista o que si eres animador, pues salte de tu mundo, de tu espacio de confort y convive con otros mundos, porque si no todo se vuelve muy chiquito y terminamos por leernos el ombligo, por vernos el ombligo. Pero bueno, yo creo que debe ser muy difícil el desprender tu vida personal, una persona como tú, tu día a día, de tu profesión. ¿Por qué? Porque tú lo decías hace rato, estás totalmente alerta a lo que pasa a tu alrededor y siempre como que lo traduces un poco a, híjole, esto es importantísimo transmitirlo, ¿no? Oye, qué interesante, qué difícil, ¿no? Pues vives cargando tu profesión, es una pasión, te tiene que apasionar mucho. Pero no la cargas, fíjate, ¿eh? O sea, yo creo que ya es llevas contigo. Es una manera de vivir. Es una manera de vivir. ¿No? O sea, porque finalmente, o sea, no es lo mismo quien hace, digamos, quien tiene un trabajo de oficina, que también es muy respetable, ¿no? Pero que sabes que tienes que cumplir un horario y haciendo una determinada labor. En este caso, creo que lo más apasionante es que, por ejemplo, yo tengo las antenas paradas para todo el tiempo, no solamente para decir aquí hay una historia, acá hay otra, sino esta persona puede contar algo, esta persona tiene que compartir esto. Entonces, como que mi cabeza sí, efectivamente se vuelve un mundo de cosas, y ciertamente luego también para tu pareja, ¿no? O sea, es una cosa así que dice, oye, pero pues bueno, también yo 12 años con mi pareja, pues sí fue así como de ya no quedaba de otra más que él era parte también de ese experimento. Te decía, yo soy un documental. No, sí, no, pues es que todo el tiempo estábamos discutiendo a la hora del desayuno, de la comida, de la cena, oye, mira esto, entonces, pues sí, te vuelves como una máquina de ideas, de reflexiones, sí, de claro. cosas, pero también estás aportando, ¿no? Creo que con quien conversas, sí puede ser que a lo mejor para muchas personas sea muy intenso, pero también creo que en estos tiempos en donde todo se vuelve tan plástico, tan monótono, tan estandarizado, a mí sí me encanta por lo menos dialogar con alguien que me esté dando coordenadas, claro, ¿no? De cosas, ve por aquí, ve por allá, o reflexionar, o pensar, ¿no? Claro. Entonces, pues es una forma de vida, realmente. Regreso a lo que decía hace un momento, es una oficina en permanente funcionamiento, pero una oficina gozosa, ¿no? Es correcto. ¿No? Fuiste pionera en la televisión pública. Me gustaría que nos platicaras esto. Fue una plataforma web de televisión interactiva. Platícanos un poquito. Así es. Esto fue en el 2008, 7, 8 más o menos. Imagínate, todavía estábamos ahí en el experimento. Y digo, no es nada. O sea, digo, 10 años es bien poquito, ¿no? O es mucho, bueno, ya no sé. Pero en realidad, para cómo ha avanzado la tecnología, yo creo que en ese momento pues estábamos experimentando y estábamos viendo a ver cómo funcionaba. En ese tiempo todo se dio porque justamente este programa que nos sirvió de experimento fue el Rotativo. Se llamaba El Rotativo, el primer periódico para la televisión. Un programa que en el 2007-2008 en Canal 22 tuvo mucho éxito porque era un formato muy atractivo, era un periódico, o sea, como si estuviera hablando de la prehistoria, pero bueno, apenas hace 10 años todavía tenías un periódico. Yo todavía los domingos me sentaba a leer mis periódicos impresos, mis suplementos y todo, y diario leía yo la prensa, y entonces la forma en cómo estaba organizada la prensa era la nota de 8, la de economía y finanzas, la de cultura, la de deportes, vida y estilo. Entonces, con esas secciones armamos el programa, y ese programa era monotemático. Entonces el reto era lanzar un tema social, porque casi siempre mis temas fueron sociales, aunque era una televisión cultural, pero la cultura efectivamente ahí nosotros llevamos a un terreno mucho más amplio. Entonces ese formato, digamos, que permitía tener un tema
se cuenta, la guerrilla en México, la historia de la guerrilla en México. Entonces tenía que pasar por todas las secciones, deportes, cultura, finanzas, la nota principal, ¿no? Y metíamos cosas de videoarte y teníamos un montón ahí de propuestas interesantes. Entonces fue muy exitoso, era un programa muy crítico. Teníamos también a caricaturistas que hacían ejercicios de caricatura en vivo. Fue un programa, digamos que con muchos reconocimientos, con muy buenas cosas. Y entonces, de pronto, conversando con unos amigos, me dijeron, oye, es que esto hay que llevarlo a la web, ¿no? Pues sí, pero pues ¿cómo, no? Yo en ese momento todavía estaba peleándome si entraba o no al Facebook, imagínate. Entonces yo decía, bueno, pues, ¿cómo que para la web? Entonces empezamos a plantearlo, una plataforma. Yo todavía no tenía los conocimientos que ahora, ¿no? A nivel de las plataformas web. Y entonces lo que hacíamos era, al final del programa, se subía todo, era muy tardado porque pues todavía no dominábamos la instantaneidad ni nada, era muy tardado porque terminaba el programa y entonces había que subir todos los contenidos y luego en la plataforma web, haz de cuenta, aparecía yo en la pantalla, entonces si hablaba, por decir algo, Alejandro Jodorowsky, entonces hablaba Alejandro Jodorowsky y su vínculo con el movimiento de la ruptura en México, entonces aparecía un hipervínculo aquí en mi cabecita, ¡pluc! O sea, y entonces le picabas ahí y te llevaba un hipervínculo que te conectaba a la web para darte más información o te conectaba a una foto y no llegamos a los audios, fíjate, pero eran fotos y textos. Entonces era como ampliar la información que tú tenías o sea, que yo estaba dando al aire con los reportajes. Y todos esos hipervínculos te daban más posibilidades de ir a otros sitios a través de la web. En ese momento queríamos hacer nuestros propios contenidos, pero era una locura. Si apenas en el canal, entonces nos decían, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo, no? O sea, bájenle porque nos van a volver locos. Pero afortunadamente fue ese primer experimento. Logramos subir varios programas. Después era imposible porque la gente en el canal no comprendía, pero Jorge Volpi, quien era el director en ese momento, tomó ese programa como parte de un primer experimento para todo un manual que llamó de Ciudadanía Digital. Y entonces aparecíamos en ese manual de Ciudadanía Digital y en todo lo que se había hecho de Ciudadanía Digital, ¿qué más tenía? De la República, los medios, todo un proyecto que en su momento desarrolló de una manera muy brillante y muy impresionante Jorge Volpi en esos años. Entonces aparecimos como en todos los documentos que se entregaron como este primer ejercicio que hacía plataformas interactivas y bueno, pues ya después concluye el programa porque pues ya me meto de lleno en 2010 a la producción, a la dirección de cine documental. Oye, Jacaranda, prefiero irme a un corte porque ya me hicieron señas, entonces... Que siempre no dice. Sí, dice que no. No nos engañes. ¿Sí nos vamos o no? ¿Nos seguimos? Órale. ¿4? No, mejor nos vamos porque esta pregunta nos vamos a alargar un poquito. Okay. Entonces, regresando a Jacaranda, me gustaría que le platicaras, bueno, a mí en lo personal me gustaría que nos compartieras, ¿a quiénes has entrevistado, no, en toda esta tu labor de periodística? ¿Cuál es el objetivo de un periodista, no? ¿Cuál es la finalidad? Hacer una buena entrevista, entrevistar a quién, no sé. Entonces, ¿quién? Vamos a un corte y regresamos con esa pregunta con Jacaranda. Yes. Licenciatura en Cine de la Universidad de la Comunicación. Formamos gente que cree en lo que cree. Como cineasta serás un profesional integral en las artes y técnicas de los lenguajes del cine con conocimientos teóricos, técnicos, artísticos y prácticos para diseñar, producir, dirigir, promover y comercializar productos cinematográficos desde una visión polivalente, colaborativa y práctica de la enseñanza de la disciplina. Aprende cine, haciendo cine. UC.edu.mx.
Pues estamos de regreso en el programa Marcas y Medios al Aire. Un gusto estar platicando con Jacaranda Correa. Jacaranda, en toda tu experiencia periodística, platícanos un poquito más, que la gente conozca quiénes has entrevistado, cuál fue tu mayor logro o entrevista. Híjole, pues ahora que me pones gente, así, ¿no? ha sido mucha gente. Yo creo que han sido personajes como muy diversos. Mira, te puedo decir que desde una entrevista, he tenido entrevistas tan opuestas y tan interesantes como, por ejemplo, Chabela Vargas, como Alejandro Solalinde, el padre Alejandro Solalinde, ¿no? Con quien hice una serie de reportajes hace varios años, merecedores de un premio de derechos humanos, por cierto. Y pues yo creo que han sido, pues como muchas personas, pero fíjate que siempre, ahora que lo preguntas, tuve varias secciones cuando trabajaba en Canal 22, antes de los programas, tenía yo como muchas secciones, ¿no? Y había una sección que particularmente generó mucha polémica y varias cosas ahí que se llamó Las nuevas formas de seducción. Y entonces era hablar sobre el tema de la sexualidad. Entonces, pues a mi estilo dije, muy bien, vamos a hablar de esto. Bueno, pues ahí les voy. Y entonces mi idea, en ese momento yo no sé si en ese momento el director me quería ver acá de, pues vamos a hablar, querido público, del punto G y cómo obtener placeres. Y entonces, pues para nada, sino que más bien me fui no al extremo, sino a abrir, a decir, bueno, la sexualidad, ¿desde dónde? ¿No? O sea, la sexualidad desde una persona heterosexual hasta un transexual, un discapacitado o gente que explora ya unas cosas así, la comunidad leather, que es una cosa medio de sadomasoquismo. O sea, entonces me fui a hacer unas exploraciones que yo recuerdo que en ese momento quien era el director del Canal 22, Enrique Strauss, así fue como de, espérate tantito, porque ya todo es así como genitales explícitos, nos van a bajar el switch, ¿no? Claro. Porque pues yo me fui a hacer una cantidad de entrevistas. De ahí vino toda mi conexión con el tema del género y del cuerpo. Te estoy hablando del 2005, más o menos. Okay. Y desde ahí vino una conexión conmigo que tenía que ver, investigando todo lo que tiene que ver con estos temas. De ahí sale todo mi vínculo con el mundo trans, por ejemplo, el mundo transexual. Y de ahí también para hacer mi primera película. Antes varios reportajes y cosas ya había hecho, que también fueron reconocidos con algunos premios, indagando pues estas nuevas, no nuevas, sino estas formas múltiples de ejercer tu sexualidad y de entender el género, ¿no? Entonces de ahí, pum, me eché un clavado y sí fue así como de, ay, espérame tantito, porque... Y por ahí hubo negociaciones de, no, esto no lo podemos llevar así tan explícito a la pantalla, o esto está muy fuerte. Finalmente salió, pero sí fue una sección que trabajaba yo y era súper polémica, pero siempre me gustaba estar explorando en la gente común, ¿sabes? O sea, las entrevistas con los grandes, digo, y ahorita estaba tratando de acordarme con quién más, también entrevistaba a muchos cineastas, etcétera, pero más bien quiero como insistir en que una gran cosa que he aprendido a lo largo de mi camino como periodista o como documentalista tiene que ver con encontrar esas grandes historias en pequeños momentos y en gente común que tiene una gran cosa que contar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Oye, Jacaranda, ahorita que mencionaste, me gustaría que nos extiendas un poquito más sobre el premio de Derechos Humanos. ¿A quién se lo dan y por qué te lo dieron? Mira, ese premio de Derechos Humanos, que fue, si no mal recuerdo, 2006 o 2007, fue un serial de reportajes que yo hice. Ahí en ese momento conducí un programa que se llamaba Espacio Alterno, también en Canal 22. Entonces, un día leyendo los periódicos, ¿no? De pronto veo así en la contraportada de un periódico y veo el padre Alejandro Solalinde en la cárcel con, no sé, 20 migrantes guatemaltecos que están exigiendo que aparezcan otros 30 que fueron secuestrados. Y yo dije, ¿qué? Entonces, fue así una cosa que me impactó muchísimo. Entonces, empecé a hacer toda una conexión con
el periodista que había hecho esa nota en Ixtepec, Oaxaca. Empecé a investigar, entonces hablé con mi jefe de información, el director de noticias en ese momento, Juan Jacinto Silva, y le dije, oye, yo me tengo que ir. Oye, pero tienes que conducir el programa, porque además era diario, era un programa de revista social diario. Dije, bueno, pues que alguien me eche la mano para cubrirme, pero ¿por qué no mandas a alguien? Pues no, porque me quiero ir yo, ¿no? Entonces quiero explorar, y ahí fue como me vinculé con Alejandro Solalinde cuando no era el padre Alejandro Solalinde, que hoy es una gran figura importantísima en términos de la visibilización de violaciones a derechos humanos de migrantes, y pues ya un personaje con mucha talla y mucha altura. Entonces, ahí me fui y empezamos a documentar lo que después ya veríamos que iba a ser un escándalo, que era secuestro, desaparición de migrantes, asesinatos, o sea, una cosa tremenda. Y entonces había un premio, todavía existe este premio, que lo da CONAPRED, que es Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la ONU en la parte de derechos humanos, la Fundación Manuel Buendía, y creo que la Comisión de Derechos Humanos del DF, si no mal recuerdo, bueno, ya me perdí ahí un poco, pero este premio justamente se da en varias categorías, reportajes escritos, para radio y para televisión. Y entonces yo gané esa categoría en televisión por un serial de 5 reportajes que documentaban justamente todo ese problema, y en donde ya había, digamos que era como el punto de partida para las cosas terroríficas que después vimos en el país, ¿no? Y de lo que sería Alejandro Solalinde. En ese momento todavía estaba empezando a levantar este albergue que hoy ya es un centro importante donde se reciben a varios migrantes que vienen de Centroamérica y pasan por México. Oye, Jacaranda, Sirena Films. Sirena Films es mi productora con la que desde el 2010 estoy gestionando, produciendo mis propios proyectos. He hecho ahí muestras de cine documental, programas de televisión, documentales, todo lo hago desde Sirena Films, ¿no? Entonces, pues es ahí como esta idea que nació junto con otras amigas, Cristina Velasco, Carla Pataki en su momento, la idea de una sirena al ataque, porque además es así como una sirena en posición de ataque, como queriendo disparar, pero con una cámara. Ajá. Entonces, todo salía a partir de una broma cuando yo siempre llegaba y les decía que en el periodismo, le contaba a mi amiga Cristina Velasco, hay una broma que dice, arriba las manos, que esto es una entrevista, ¿no? Entonces, por eso ahí pensábamos como a jugar un poco con estas imágenes, estos símbolos. Jacaranda, me queda claro que esta es una labor muy creativa. O sea, la creatividad juega un papel importantísimo. Pero aquí lo complicado en el cine documental es que tu creatividad se desarrolla en base a lo que te permite el momento y la situación. ¿Sí? Cuéntanos un poquito de cómo pescas al vuelo esa creatividad como para poder ejecutar cosas distintas, diferentes, sobre temas tan diversos, y sobre todo porque tú como que en un momento intuyes lo que quieres capturar, mas no es necesariamente lo que vas a capturar, ¿no? Fíjate que yo siempre le digo a los alumnos o a la gente cuando doy un taller o estoy en una clase, o sea, la profesión de un periodista de investigación o de un cineasta que hace documental, yo creo que está primero, o sea, realmente enfocada a tu capacidad de observación. O sea, tienes que observar, porque como vamos tan rápido todo el tiempo, no nos detenemos a observar, a mirar, y entonces queremos que todo es así como de, a ver, te voy a hacer una entrevista, cuéntame, ¿y qué estás haciendo? No, primero es observar y entender por qué estás queriendo contar una determinada historia de alguien, y a partir de esa capacidad de observación, yo creo que lo que sigue es una gran paciencia para poder involucrarte con la parte con la que estás tú trabajando, porque hacer un documental es un viaje personal. Y es un viaje personal que la verdad no es así como que voy a hacer un reportaje que dura 15 días, un mes.
es una historia, son personas de carne y hueso y con eso vas a, digamos que a vivir durante muchos años. Entonces, siempre hay una máxima, tanto en el periodismo como en el documental, de que no te involucres con tus personajes, ¿no? Que hay que mantener la sana distancia. Para mí eso no es posible, en mi caso, ¿no? Habrá quien lo logre hacer, aunque yo también pienso que eso... Tengo mis dudas, tampoco, ¿no? Porque pues lo que haces lo haces con la tripa, sino cómo conectas con la gente. Y lo haces porque te interesa el tema, te interesan los personajes, sabes qué quieres contar, esa historia que crees que debe de conocer la gente. Entonces, pues mantenerse así como con una sana distancia, a mí en lo personal no me funciona. Entonces, una vez que vas, o sea, te involucras no como una estrategia de, ay, voy a involucrarme, paso 1, paso 2, le voy a regalar una cosa y voy a ir a su cumpleaños, no, sino que es una relación muy extraña. Yo trato, o sea, solamente lo entiendo como un viaje personal, como algo que además te chupa mucha energía, ¿eh? Por eso yo sí admiro a colegas que digo, no son tantos, pero que están produciendo documentales o películas cada 3 años. Digo, ¿cómo le hacen? Porque a mí, por ejemplo, me roba mucha energía, todos los sentidos, ¿eh? O sea, no solamente para contar esa historia, sino todo lo que viene después, ya todo lo que te enfrentas. O sea, es una cosa emocionalmente muy desgastante. Entonces, también hay que decir a la gente, o sea, hacer un documental es porque, o sea, no es porque quieras ir a viajarte y a pisar las alfombras rojas, o sea, es porque también quieres decir algo y porque estás consciente y tienes la claridad de que ni te vas a hacer rico con esto y que vas a hacer algo para transmitirle algo a la gente y ya, ¿no? Justamente eso yo te quería preguntar. ¿Qué características debe tener alguien que se quiere dedicar al cine documental? ¿Qué le debe apasionar? ¿Qué le debe gustar? Como para que disfrute esto, ¿no? Primero eso que te digo, ¿no? O sea, es como, a ver, aquí nadie se hace rico, ¿no? Ok. Hacerlo por amor al arte, ¿no? Tampoco, o sea, bueno, yo quisiera que no fuera así porque es una pelea, ¿no? Constante. No solamente en el cine documental, ¿no? En general, en los proyectos culturales. Siempre he dicho que México es una paradoja la que vives en este país con una cultura tan hermosa, pero sí creo que hay un profundo desprecio por la cultura, ¿no? Sí, claro. Y ese desprecio por la cultura lleva a que escritores, cineastas, teatreros, etcétera, o sea, estemos así como de, ay, págame por favor, ¿no? O sea, te voy a ir a dar una plática, pero, ay, págame aunque sea 3 pesitos, ¿no? Y dices, oigan, señores, o sea, de verdad es que, claro que cuesta y estamos todo el tiempo estudiando, ¿no? También hay ahí como un punto que yo creo que ese es mi gran apuesta cada vez que estoy en una clase o un taller o compartiendo mi conocimiento, mis experiencias con los chavos, pensando en que también salgan de este confort en el que el mundo cultural nos ha puesto a muchos así de, ay, escritor, cineasta o teatrero igual a, ¿no? Y entonces ya vas y, ok, ya publiqué el libro, ya salió la obra, ya entonces así como en serie, ¿no? Claro. O sea, si no hay esta ruptura, o sea, que en realidad es la búsqueda del arte, si no hay una manera de confrontarte como creador en todos los sentidos, entonces no vas a aportar nada, ¿no? Entonces, así como de que, pues voy a estudiar esto, voy a hacer mi película, y luego que salga, se vaya al festival tal, que me inviten al cóctel, y ay, qué padre, y luego me voy a las fiestas de los festivales de cine, y luego, ay, qué buena onda, ya digo que soy cineasta y que estoy en el siguiente proyecto, bueno, ¿y eso qué? El glamour y la chorcha, ¿no? El glamour, sí, y entonces, ¿cómo confrontas? ¿Cómo generas ruptura? Yo creo que nos falta, y yo insisto en esa palabra, que en su momento en los 70s tuvo mucha importancia, pero la ruptura personal, la ruptura cultural, creo que hace falta, ¿eh? Ahorita hay como una cosa muy estandarizada en la que veo que, no sé, o sea, por eso cuando encuentro a alumnos, chavos que están deseosos de romper con las formas y con muchas cosas, que eso es lo que vamos a hacer, por cierto, intentaremos en la maestría de cine documental, creo que hay que darles todo el apoyo y decir, vas, ¿no? O sea, que hoy hay más apertura que antes, ¿no?
Antes como que había mucha censura, como que había, como tú comentas, no te puedes meter en temas que alarmen a la sociedad, no te puedes meter en temas que... y hoy se presta un poquito más a romper ese paradigma, ¿no? Fíjate que sí y no, porque no hay apoyos, por ejemplo, para proyectos. O sea, si tú quieres hacer un documental y tú vas a buscar fondos, digo yo porque me enfrenté a eso, ¿no? O sea, si quieres hacer un largo lineal, por decirlo de alguna manera, pues tienes varias instancias muy importantes, ¿no? El IMCINE, el FONCA, etcétera. Bueno, el FONCA ya ahorita ha cambiado de alguna manera, pero si tú quieres hacer un documental experimental o quieres hacer una cosa que no tenga, digamos, los requisitos de un festival o sea, de lo que ahorita está como, digamos, que es predominante, ¿no? En el ámbito cultural, es muy difícil. O sea, por ejemplo, yo que tengo experimentando con la cuestión de las narrativas interactivas más experimentales, me costó mucho trabajo, primero, dar con la gente que estaba en eso, segundo, buscar y gestionar y cómo voy a sacar de aquí una lanita para acá para levantar proyectos. Ajá. Porque de entrada todo el mundo te dice, ¿y eso para qué sirve? ¿O eso para qué? Entonces, los aliados que vas encontrando en el camino... yo creo que es muy valioso, pero al mismo tiempo sí es muy difícil. En México no hay instancias que te den la posibilidad realmente de experimentar. Por eso de ahí la gran felicidad que me da, por ejemplo, con este asunto de la maestría, que decir, ok, aquí vamos a hacer, tenemos el documental como género, pero le vamos a quitar el corset de que nada más tiene una dimensión teatrical, es decir, cinematográfica, sí, porque me encanta, pero también hay muchas otras cosas que se hacen a partir de la interdisciplina, del experimento, de la ruptura. Claro. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué sale? Qué interesante. Jacaranda, a mí me encantaría, pero ya otra vez me enseñas, ya sabes. De que ya vamos al corte. Jacaranda es, como comentaba, coordinadora de la maestría de cine documental aquí en la Universidad de la Comunicación. Entonces, regresando, me encantaría, Jacaranda, que le platicaras a la gente. Estás investigando sobre las posibilidades de documental para dialogar con el arte y la tecnología. Entonces, si quieres, regresando al corte, nos platicas sobre eso. Muchas gracias. Regresamos. Licenciatura en Cine de la Universidad de la Comunicación. Formamos gente que cree en lo que cree. Como cineasta serás un profesional integral en las artes y técnicas de los lenguajes del cine con conocimientos teóricos, técnicos, artísticos y prácticos para diseñar, producir, dirigir, promover y comercializar productos cinematográficos desde una visión polivalente, colaborativa y práctica de la enseñanza de la disciplina. Aprende cine, haciendo cine. uc.edu.mx. Pues estamos de regreso en el programa Marcas y Medios al Aire. Nos quedamos aquí platicando con Jacaranda Correa. Platícanos, desde el 2013, Jacaranda, ¿qué es lo que estás haciendo desde el 2013? Que es como la parte de investigación sobre las posibilidades del documental para dialogar web, con el arte. Exacto. Y la tecnología web. Empecé, justamente hablando de millennials ahorita tras cámaras, con dos chicas, una que era asistente mía, una chica que llegó de Francia,
Y en ese momento pues estaba yo trabajando haciendo cosas a nivel de documental para televisión también, y entonces un día me dice, oye, ¿tú ya conoces estas cosas y estas cosas? Y entonces empezamos ahí a ver en internet, y esto que no, pues esto es un webdoc. Ok, y entonces empezamos a hacer ahí toda una exploración y me metí en un universo que yo dije, wow, ¿no? O sea, no tenía ni la menor idea. Y entonces justo cuando yo le compartí algunos de mis documentales, de mis trabajos, me decía, oye, pero es que esto lo puedes hacer web porque tal y tal y tal. Entonces me fui involucrando con ella. Luego, 2 años después, conocí a una chica que era fotógrafa, egresada del máster de documental creativo de Barcelona y también del CCC, que era fotógrafa de un programa de televisión que yo estaba haciendo, y ella también estaba clavada en todas estas cosas, y entonces igual otro viaje con ella. Entonces a partir de ese momento fue como un viaje así por la web y ver una cantidad de posibilidades que hasta ese momento yo ignoraba completamente, ¿no? Entonces empecé ahí a meterme con ella, empecé a leer, empecé a documentarme, porque ciertamente, o sea, en México estamos retrasados un poco con estas exploraciones narrativas, pero ya no digamos Europa, por ejemplo, Francia es un país pionero en términos de toda la experimentación tecnológica y narrativa con el documental, ¿no? Y entonces, te digo, Europa es un caso porque, bueno, pues hay cosas muy avanzadas, pero nada más volteabas aquí abajito, Argentina o Colombia, para no ir muy lejos, estaban mega avanzados. Y entonces empecé a encontrar una cantidad de cosas que se estaban haciendo en Argentina y en Colombia a partir de estas plataformas y con estas narrativas, y me sorprendió mucho. Entonces me empecé a apasionar y empecé a vincularme con otras cosas. En ese momento estaba yo empezando a filmar una serie de entrevistas y de aproximaciones con Elena Poniatowska, la escritora, y estábamos haciendo una serie de reflexiones sobre la vida, la muerte, la vejez, ¿no? Eso fue 2013, 2014, y ya estaba yo con esta intención de explorarlo para hacer un documental web. Entonces, por supuesto que lo que pasaba ahí a lo que ahora tengo ya después de estar leyendo y viendo ahí tratando de explorar en la web, pues ha cambiado mucho, pero justamente en ese momento pues empieza toda una exploración que termina ahí como de irse afinando en el 2016, cuando el director en su momento de Canal 22, Ernesto Velázquez, le platicó de todo esto y lo ve, me dice, vamos con eso, ¿no? Fue una cosa muy importante, aunque muy complicada, porque todo el mundo era así de, ¿qué es esto? ¿Cómo que el documental interactivo? ¿Cómo que el documental transmedia? ¿Cómo que el documental colaborativo? Y fue hermoso, pero una pesadilla, porque digamos que desarrollar algo así en un sistema administrativo burocrático en donde tienes que entregar un programa de televisión, ¿cómo le haces? Entonces nos partimos para, digamos que teníamos una cantidad de productos, pero tuvimos que despedazarlos para entregar y que nos pagaran. Entonces era, a ver, pues te voy a dar el diseño, luego te voy a dar la programación HTML en este documento. Entonces fue una pesadilla, y luego me decían, oye, ¿por qué estás entregando? Pues todo, pero despedazado, ¿no? Fue muy difícil, hasta que yo creo que todo ha venido ahí como confluyendo. Afortunadamente ahora ya los festivales de cine empiezan a mirar hacia estas narrativas, la propia universidad aquí también, ¿no? Salvador, que dice, oye, pues está súper interesante, vamos, ¿no? Uh-huh. O sea, pero ha sido un recorrido y ha sido medio tortuoso, y que de pronto un día te digan, ¿y esto para qué sirve, no? Claro. ¿O qué estás haciendo? ¿Qué es esta locura? Pero yo pienso que fundamental en quien hace esto, la necedad. Es así como el alimento diario. Y esa terquedad, digo, confiando en tus ideas, y en que, pues, digo, que tampoco te estás echando acá un sueño guajiro, ¿no? Que sabes qué es lo que está pasando en el mundo. Porque yo me di cuenta, además de esto, también
no lo sabía mucho cuando estuve viajando con mi documental y al mismo tiempo cuando conocí a Julie, esta chica francesa, en unos festivales que ya estaban hablando de laboratorios interactivos. Yo decía, pero ¿y esto? ¿No? Y aquí en México, cero. Entonces, yo la verdad creo que sí vamos a un punto, y además es inevitable, ¿no? En donde las propias instituciones que hoy apoyan la cinematografía tradicional van a tener que abrirse, los canales de televisión, esperemos, ¿no? Y bueno, pues que realmente haya un flujo interesante, aunque creo, y esto es lo que más me anima también estar aquí en la universidad, creo que debe de generarse reflexión académica, ¿sabes? O sea, no solamente es la tecnología por la tecnología, claro. Cuáles son sus límites, sus alcances, sus trampas, etcétera. Oye, Jacaranda, a mí me gustaría que nos platicaras cómo fue el acercamiento, cómo llegaste, cómo conociste la universidad y que también nos platicaras como coordinadora de la maestría de cine documental, qué es lo que ven, cuál es el objetivo, digo, tú como responsable, ¿no? Mira, yo llegué aquí dando clases, se me invitó en su momento quien era el director de la carrera de cine, Israel Martínez, me invitó, estuve dando la clase de documental y estuve dando, no sé si fue 1 año y medio, 2, una cosa así, esta materia de documental. Y en ese, digamos que en ese trayecto, pues siempre con mi propia inquietud y mi locura mental y mi proactividad y tus ganas. Soy hiperactiva, entonces le comento, le digo a Israel, oye, es que ¿por qué no hacemos esto? Entonces estaba yo proponiendo varias cosas hasta que finalmente todo terminó confluyendo a que desarrolláramos un programa de maestría en el que participaron, y hay que decirlo, que es por eso de ahí la solidez del programa, Fabián Hoffman, que en su momento fue director también del CCC, una de las escuelas de cine más importantes, claro. Andrea Martínez Crowder, una gran cineasta. Entonces, entre los tres desarrollamos este programa que ciertamente tiene un componente cinematográfico fuerte, pero que, digamos, lo importante es que el primer año, si bien es una formación histórica, teórica, estética, ¿no? El segundo año va a ser un año práctico acompañado de asesorías y de alguna serie de materias y de prácticas que van a abrir las posibilidades, sí al cine, pero también a eso que les he estado conversando, que tiene que ver con narrativas interactivas, narrativas transmedia y documental experimental, ¿no? Entonces, no es algo que vayamos a lograr de aquí a 1 año, creo que este tipo de proyectos se cocinan a fuego lento, pero pues yo estoy muy contenta de que esto se pueda dar en la universidad y de que tengamos la Avenida de Salvador, ¿no? Que nos diga, van, ¿no? Vamos a experimentar con esto y justamente por eso vamos a tener varias charlas, talleres y demás para reflexionar sobre el cine en sus múltiples formas. O sea, no solamente es el aula, ¿sabes? Porque claro, creo que también lo que me parece que es fundamental es que una maestría en cine documental, si bien no es algo para que solamente salgas a reflexionar o a generar pensamiento, que también sería muy importante, como un posgrado. También lo otro creo que es ver cómo logramos darle un cauce distinto y cómo logramos interactuar con otras disciplinas, cómo logramos generar nuevas propuestas y romper un poco con ciertos esquemas que se han hecho ahora de desarrollo y de producción, y dialogar con el arte, dialogar con el periodismo, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una gran beta que estamos así como pasando de lado y justamente pues creo que eso es lo que vamos a hacer. Entonces de ahí la intención de perfilar un tipo de profesores, ¿no? Con un perfil, o sea, no crean que nada más van a encontrar a los grandes directores de cine documental, o a los grandes editores o fotógrafos. También vamos a tener gente que está explorando desde otros lugares, desde el arte, desde la animación, fotografía fija, fotografía multimedia. O sea, creo que ahí viene la riqueza, la diferencia de esta maestría. Bueno, pues mira, es un experimento y
como yo misma soy un experimento, pues entonces digo, a ver hasta dónde podemos llegar y vamos a ver, ¿no? Oye, pero qué gusto de verdad, Jacaranda, tenerte aquí. No tenía el gusto de conocerte. Y la verdad... A ti sí, pero solo de vista, no habíamos visto así de hola. Bueno, de hola. platicar Y te he contigo, visto ¿no? también aquí en todos tus programas. Ay, muchas gracias, Jacaranda. Hemos conversado, ciertamente. Sí, pero la verdad es que me da gusto cuando leí como todo tu currículum. Dije, bueno, qué buena onda que esté esta persona aquí. Y más, ¿no? Con una maestría que es el cierre, ¿no? Sí. De los estudios. Y que les va a dejar un chorro. Entonces está padrísimo, Jacaranda. Entonces... Para cerrar, pues ya terminamos el programa, me gustaría saber cuáles son tus objetivos, a dónde quieres llegar, qué quieres lograr. En la parte personal me gustaría saberlo y en la parte profesional y en la parte como coordinadora en la maestría. En la personal ni te digo porque es muy complicado. Esa sí no. Esa no exploremos en la personal, Okay. pero en la parte, digamos, por lo menos la maestría, yo creo que es consolidar algo por lo que he venido trabajando desde hace varios años y es pues creer que contar una historia de la manera en la que tú quieras tiene la posibilidad de conectar con el otro, de decir cosas importantes, de incidir socialmente, porque pues bueno, para mí también el vínculo con la tecnología sí tiene un componente de incidencia social, ¿no? O sea, creo que estamos en un momento en el que más nos vale dejar de mirarnos al ombligo, ¿no? Exacto. De tratar de devolverle algo a la gente a la que fuiste a registrar y a la que fuiste a hacer un reportaje o un documental. Regresar, ¿no? O sea, de ver cómo hacemos un círculo virtuoso, no solamente para vender nuestras películas, que sí está muy bien, o para hacer viable una plataforma web, o etcétera, sino para hacer un círculo virtuoso también socialmente, ¿no? De cómo logramos, no sé, conectarnos a partir del cine, de la tecnología, del arte y generar un pensamiento crítico, generar algo que nos permita pues movernos de esta tremenda sacudida que llevamos en este país y que no se va a arreglar el 5 de julio cuando sepamos quién va a ganar esta elección, ¿no? O sea, eso no es así, claro, sino que es un trabajo de mucho tiempo y cuando estás tú metida todo el tiempo visitando comunidades, hablando con gente, te das cuenta que este país es de una enorme riqueza, pero con muchos problemas ancestrales y entonces pues ahí hay que trabajar y creo que sí mucho tiene que ver este ejercicio de hacer esto que dicen, por ejemplo, algunos en Estados Unidos, que es de storytelling for a social change, ¿no? Movió, ¿verdad? Sí, no está temblando, no te preocupes. ¡Qué nervios! Yo también de pronto me muevo, pero no, porque aquí la alarma sísmica suena Pasó un camión, rapidísimo. pasó un camión. Estamos en la colonia Epicentro. Sí, no te ya preocupes. sé. Y entonces, pues bueno, vamos a ver qué resulta, pero sí también decir que una de las grandes aspiraciones es que podamos conectar con investigadores de otras universidades, de otros países. Yo tengo una gran, pues un gran sueño. No es el sueño bolivariano, académico, ¿verdad? Pero es conectar con América Latina. Están haciendo unas cosas increíbles y hay digamos que hay una cercanía cultural muy increíble que a lo mejor a veces pensamos que, no sé, con nuestros sueños de cruzar el charco, de cruzar la frontera, ciertamente ahí encuentras muchas cosas, ¿no? Digo, yo viví muchos años en Europa, pero también aquí abajito en Sudamérica, claro, lo que les decía que está pasando en Argentina, en Chile, Colombia, Brasil, ¿no? Hay cosas padrísimas de cómo están contándose cosas y, por ejemplo, el caso colombiano es paradigmático, sobre todo muy cercano en lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, ellos ya nos llevaron, ya tienen una delantera de todo lo que ha pasado con esta situación, entonces están explorando con las narrativas, procesos de perdón, de reconciliación, increíble. Entonces vamos a hacer mucha conexión con universidades internacionales, con investigadores internacionales y pues vamos a generar pensamiento y reflexión desde el cine, desde el periodismo, desde la filosofía, desde muchos terrenos.
Ay, pues muchas gracias por tu tiempo Al de contrario, aguantar aquí el ustedes. solecito. Sí, eso sí está. Lo bueno es que yo vengo acá. Nos falta el gin tonic. Exacto. Sí. ¿Verdad? Gracias, Algo más Jacaranda, por tu fuertecito. tiempo. Exacto. Fer, gracias. No, pues, muchas gracias Jacaranda por estar aquí y qué interesante es todo esto que nos platicas y gracias a ustedes por estar aquí como cada 8 días, amigos. Y recuerden que para encontrar información acerca de lo que platicamos el día de hoy de la maestría de cine documental de la Universidad de la Comunicación, visite nuestra página, es www.uc.edu.mx, ahí encontrarán toda la información. Me di cuenta que quería estar del lado de los contadores de historias cuando reconocí en el documental un espacio vital. Porque trabajar con la realidad, con historias y personajes de carne y hueso es como la vida misma, una búsqueda emocional totalmente subjetiva en la que no hay certezas. Todo está por construirse y por descubrirse. Estoy convencida de que crear un documental es construir un viaje propio, porque al entrar a la vida de los otros, a su intimidad, inevitablemente nos encontramos a nosotros mismos. Terminaría diciendo que hacer documentales implica para mí vivir al máximo, y eso significa dejarme llevar por el azar, por esas pequeñas cosas cotidianas que amplían mi visión del mundo, como caminar, conversar, hablar con el otro, subirte al metro, olfatear el miedo, en fin, tener las antenas bien paradas. Pues considero que es de gran importancia debido a que socialmente hay cambios que son muy